Me distrae ese volumen. Perdón. De nuevo. ¿Por qué es dinámico? Porque la corriente que vamos a tener negativa sigue la dinámica de la carga. Es decir, la velocidad con que vaya decreciendo debido a este frenado va a ir, a medida que va frenándose, va a ir disminuyendo la velocidad y esa disminución de la velocidad hace disminuir la disminución de la corriente hace disminuir la velocidad y así sucesivamente. Es decir, por eso es dinámico, porque sigue una dinámica. Si yo quisiera tener control sobre el frenado, tendría que tener control sobre este valor de la corriente, sobre la magnitud de la corriente. Por lo tanto, acá debería ser una resistencia con un valor variable para ir cambiando su valor resistivo conforme vaya bajando la velocidad, bajando la resistencia, baja la velocidad, bajo más la resistencia para mantener constante la corriente y mantengo constante el torque, porque recuerden que el torque electromotriz Tm es igual a Kt por Ia. Entonces, a medida que Ia va decreciendo, va a ir decreciendo el torque negativo, digamos, que está ocurriendo aquí. Entonces, ese sería el frenado, y frenar un motor es eso, invertir la corriente. Vaya si el frenado es disipativo, como este caso, que se disipa la corriente en una resistencia, o regenerativo, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces el frenado dinámico es este circuito que simplemente abro la llave y cierro la llave, manteniendo una resistencia variable, controlable, sería algo así, con este PWM que estoy variando el ciclo de trabajo, o sea, cerrando y abriendo la llave, estoy variando la resistencia efectiva del frenado. Así que este sería el frenado disipativo, digamos. Vamos al frenado regenerativo. Con el frenado regenerativo tiene el siguiente concepto. No, acá. El frenado regenerativo tiene esta idea. El motor tiene una alimentación, entonces ponemos sobre el motor una alimentación y una corriente IA que está circulando, y acá tengo una tensión negativo PA. Y adentro estará la fuerza contradictomotriz y todo lo que estábamos hablando. Entonces podemos separar, dejar afuera la fuerza contradictomotriz. Entonces este le podríamos llamar EM, y acá vamos a poner la inductancia, que es parte del modelo del motor. La resistencia que tiene el motor la vamos a obviar. Entonces, ese sería el caso cuando está en modo motor. O sea, estamos en el primer cuadrante. Esto es IA y esto es BA. Entonces estamos acá. Cuando queremos pasar al segundo cuadrante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primer paso, cerramos la llave, tal cual lo habíamos hecho anteriormente. Entonces la corriente va a tender a invertirse, ¿verdad? Cerramos la llave. Pero cuando cerramos la llave aquí, o sea, acá habría un transistor que está cerrado. Entonces cerramos la llave. En ese caso, vamos a tener la fuerza contraelectromotriz, positivo o negativo, sobre LA. Entonces, sobre la inductancia del motor, que tiene un valor alto esta inductancia, sobre la inductancia del motor estamos descargando la energía del motor, de frenado. Así que ese sería el primer paso. Segundo paso, abrimos la llave y cuando abrimos la llave ponemos un diodo de este otro lado y un capacitor de base. En este caso, el circuito va a quedar así.
la fuerza contraelectromotriz, que no cambia su polaridad, siempre mantiene la misma. La inductancia, que ahora tenía esa polaridad que ven ahí, y ahora tiene esta polaridad invertida, porque antes tenía positivo del lado positivo, fíjense, y negativo del lado negativo, y ahora tiene invertido porque he abierto la llave. Entonces, este modelo de circuito, el diodo queda polarizado directamente, así que no estaría. Este modelo de circuito, en realidad, se asemeja a un modelo de un convertidor bus, en donde la alimentación del convertidor bus sería esto que está acá, la fuerza contraelectromotriz, la inductancia sería la inductancia del bus, este sería el diodo del bus, y acá estaría la llave que utilizamos antes para hacer el cortocircuito. Sería el convertidor bus visto de acá para allá, en donde la carga, parte de la carga estaría el capacitor del bus. ¿Y qué papel cubre el capacitor del bus? Bueno, un papel muy importante. Si supongamos que de este otro lado, del lado izquierdo, fuera un rectificador controlado, no controlado, supongan ustedes, bueno, o un rectificador, o cualquier circuito de ese lado, habría, al final de cuentas, capacitores, que sería el capacitor del bus. Si fuera una batería que alimenta a este motor con un par de llaves, entonces esa batería no podría absorber esta energía que estamos intentando enviar para el otro lado. ¿Y por qué? Porque aquí sería esta tensión que hay acá, más esta tensión, la que hay acá, la que hay sobre el capacitor del bus. Es decir, esta tensión que tengo en el bus sobre el capacitor tiende a levantarse. Entonces, supongan que tengo este valor de tensión y se intenta levantar a ese valor. Entonces, el capacitor tendrá este delta P de voltaje, ese crecimiento de voltaje, y qué posibilidad hay que crezca con una pendiente muy alta o una pendiente muy baja. Y va a depender del valor del capacitor. Cuanto mayor sea el valor de este capacitor, con menos pendiente intentará subir cuando hay una corriente que circula para el otro lado, una corriente IA que está circulando inversamente. Entonces, la capacidad que tenga ese capacitor influirá sobre la energía que pueda llegar a absorber del lado de la carga, es decir, de este lado, torque, velocidad. De este lado hay energía cinética y de este lado hay energía eléctrica. Yo estoy tomando la energía de la carga porque el motor se está convirtiendo en un generador, porque no le estoy alimentando con nada, simplemente está girando porque la carga lo hace girar. Y esta fuerza contraelectromotriz se está generando por la misma carga. ¿Y por qué nunca cambia el valor del voltaje de la fuerza contraelectromotriz? Porque el motor está girando siempre en el mismo sentido. Y habíamos dicho que EM es igual a KE por omega. Y si omega no cambia su sentido de giro, entonces siempre va a mantener la misma polaridad, tanto cuando es motor como cuando pasamos a freno. Entonces, en ese caso, mantiene la misma polaridad del voltaje, pero ahora el voltaje de fuerza contraelectromotriz se suma al voltaje LA. Esas dos tensiones, digamos, dependiendo ahora del ciclo de trabajo de este convertidor bus, que recordemos cómo era la fórmula, 1 sobre 1 menos D, entonces vamos a tener una tensión que intentará subir. Subirá con menos pendiente cuando mayor sea el valor del capacitor del bus. Y ese valor del capacitor del bus debería ser suficientemente grande como para absorber la energía que estoy requiriendo en la carga. Entonces la energía requerida en la carga va a ser igual, entonces, a la energía que absorberá este capacitor, que es un medio del delta B que estamos hablando acá, de este delta B que va a ocurrir en este instante, y C
Y este B lo vamos a poner así, cuadrado. Y le podríamos poner, ya que estamos, este B que tenemos acá. B más delta B. Pero en realidad la energía que estamos en juego de frenado no estaría esta porque esta esta no estaba. Así que sería solo la del, este delta B, la energía que estamos ocupando en el freno. Es solo ese delta B. Entonces, el capacitor del VAS se deberá ser suficientemente grande para que la velocidad de crecimiento del voltaje del VAS no sea tal que suba abruptamente y no soporte la inercia de la carga que estamos intentando frenar. Es decir, deberá crecer esta tensión, pero muy lentamente, por eso el capacitor es grande. Y se almacenará energía, que es esta energía, en el capacitor del VAS, que luego la puedo tener disponible para cuando el motor trabaje como motor. ¿Qué ganamos con esto? Que esta energía que estamos entregando, guardando en el capacitor del VAS, es energía completamente conservativa. La única disipación que hay acá es por la resistencia serie equivalente que tenga ese capacitor de VAS y los componentes que haya en juego, las pérdidas de los componentes que haya en juego, y la pérdida de los cables y todo eso. Ahí estaría la pérdida. Es importante que en el driver o en el circuito de potencia, este capacitor de VAS esté al lado del convertidor. No puede estar lejos. La batería, si esto fuera alimentado por una batería, puede estar lejos la batería. Esta puede estar lejos, pero el capacitor del VAS no. El capacitor del VAS tiene que estar al lado. Porque la energía en juego, que va y viene, esta corriente que va y viene todo el tiempo, va a fluir entre el convertidor y el capacitor de VAS. Y la batería no puede absorber esta energía porque, ¿por qué razón? Porque la absorción de energía o el almacenamiento de energía de una batería sigue un proceso electroquímico y ese proceso demora mucho tiempo para absorber. Entonces, la batería no puede almacenar grandes densidades de energía en corto tiempo. El capacitor del VAS sí. Entonces, toda la energía esta que estamos hablando va a estar en juego alrededor del capacitor del VAS. Y la batería va a estar conectada, no va a haber esta absorción de la energía. Y si solamente estuviera la batería, se disiparía en forma de calor en la batería. No podría absorber tanta densidad de energía. Directamente la resistencia de la batería haría levantar temperatura y haría circular una corriente muy alta, pero no es de almacenar. Esa corriente no se almacena. La corriente tiene una densidad chica, entonces sí la puede almacenar el capacitor, digamos, la batería. Pero para este tipo de juego de densidad de energía necesitamos el capacitor del VAS. Bueno, entonces este sería el circuito, que acá tenemos el torque y la velocidad del motor, la fuente de alimentación en este caso durante el freno sería la fuerza contraelectromotriz, la resistencia la hemos considerado cero, la resistencia del motor, la inductancia es la que almacena la energía del motor cuando cierro la llave S1 y luego cuando abro la llave, bueno, se entrega la energía al capacitor del VAS. Acá tienen las ecuaciones donde pueden ver que la energía almacenada por el inductor debería ser igual a la energía que va a terminar absorbiendo el capacitor, pero también la energía cinética, que es torque por velocidad por tiempo en la carga. O podríamos decir un medio, podríamos relacionarla con
con la inercia de la carga también. Un medio de J por la velocidad al cuadrado. Creo que esa es la ecuación de la inercia, de la energía cinética de la carga. Si lo dije mal, pido disculpas, no me acuerdo bien la forma. Me parece que es parecida a la potencia del capacitor por tiempo. Por acá tienen un capacitor que se suele utilizar, pero no es capacitor de base. Este es un capacitor que es para aplicaciones estándar. Este es un capacitor de base, que tiene que ser de un valor tan alto, porque si ustedes sacan la cuenta, les va a dar un valor Es un altísimo. banco de capacitores, profe. ¿O no? Sí, este es un banco de capacitores. Este es un banco. Pero los capacitores son así. Es un banco de capacitores. Acá hay muchas celdas, acá hay 1, 2, 3, 4, 6 celdas en este. Y en este, bueno, también. Y en este no sé. Pero estas son las cajitas ultracapacitores. Y le voy a pasar un datasheet, por ejemplo, este datasheet de Maxwell para voltajes de 16.2, o sea, para aplicaciones de 12 voltios, para la parte automotriz. Y acá tienen la capacidad nominal 110 faradios, o 250 faradios, o 500 faradios. Este es un banco de capacitores que tiene el tamaño también de una batería, obviamente un tamaño gigantesco. Esto es grande. Acá tiene los valores. Este es el ideal, que tiene 500 faradios y 2,4 miliohms, la resistencia serie equivalente. Y estos son los capacitores que le van a dar por ejemplo, para sistemas de tracción eléctrica, están alrededor de los 500 faradios. La energía de freno de un automóvil implica un capacitor de base de 500 faradios, más o menos, que ustedes necesitarían poner en el circuito. ¿Y qué precio tienen esos capacitores? Y algunas de centenas a miles, no sé actualmente el precio que está teniendo, pero eh, centenas a miles de dólares, dependiendo del fabricante. Maxwell es norteamericano, pero hay otros fabricantes más. No estoy actualizado con los precios, pero no son baratos tampoco. Pero el capacitor de base es el único componente que puede almacenar esta gran densidad de energía de freno, porque ustedes dirán, bueno, pero el freno en un instante, ocurre en un instante, no sé, 2, 3, 5, 10 segundos. Ese es el instante en los cuales ocurre el freno. Bueno, pero imagínense si ustedes están yendo al centro, la cantidad de veces que tienen que frenar. Cada una de esas veces que frenan el motor, ese freno se tiraría en forma de calor, o ustedes lo almacenan para después reutilizarlo. Frenar, en este caso, implica extraer la energía de la carga y recuperarla en un banco de capacitores. Eso es lo que significa eléctricamente para nosotros. Y el motor, ¿Eso sí. se usa para el arranque después? ¿El mismo capacitor? No, se usa para lo que vos quieras usarlo. Para el arranque estaría perfecto. Para el arranque estaría perfecto. Pero es probable que para el arranque necesite un poquito más de energía que la que estás aprovechando en el freno, porque no se recupera el 100% de la energía de frenado. Hay un porcentaje chico, digamos, de desperdicio, debido a que estos componentes tienen resistencia. El diodo tiene una resistencia, el transistor, todos los componentes, la resistencia serie equivalente que estamos viendo de la batería, del capacitor de base. O sea, hay pérdida. Pero bueno, sí, puede ser utilizada para lo que quieran. Para el arranque es lo más básico, porque es lo que es el próximo paso. Hay una manera de utilizar frenado regenerativo que es con tiristores, es decir, con un bloque de tiristores
lo actúo como driver y con el otro bloque de tiristores lo actúo como freno, manteniendo la misma polaridad, nada más que tengo que utilizar entre 90 y 180. Este método se utilizaba mucho para los servomotores, controladores de máquinas de control numérico hasta los años 80, se utilizó mucho este controlador porque los motores eran de corriente continua, los que se utilizaban en las máquinas de control numérico. Actualmente estos motores han dejado de usarse para máquinas de control numérico por la razón del mantenimiento de las escobillas, tiene sus limitaciones estos motores. Entonces hay otros motores que se están utilizando el reemplazo de estos motores básicos, digamos. Estos son algunos datasheets, imágenes de cómo son los servomotores. Los servomotores, para tener una inercia del motor chica, tienen que ser alargados y de un digamos, diámetro bien reducido, de manera tal de que sean motores de baja inercia propia, ¿no? Los servomotores tienen esta idea. ¿Cómo hacer la electrónica de potencia para controlar un motor de corriente continua? Bueno, tendría que ser capaz de operar en los cuadrantes que se requieren. Mínimamente vamos a necesitar 2 cuadrantes, no menos de 2. Es decir, si tenemos corriente de la armadura y tensión de la armadura, este cuadrante y este. O sea, necesitamos al menos 2. Si necesitamos reversa, por ejemplo, si para un motor de una bicicleta, bueno, ahí con esto nos alcanza. No tiene marcha atrás. Pero si es un vehículo de tracción, digamos, un auto o algo así, entonces necesitaríamos estar en todos los cuadrantes. Entonces necesitaría trabajar en los 4 cuadrantes en ese caso. Deberá operar en el modo corriente controlada. ¿Por qué razón? Porque habíamos dicho que habíamos visto en el modelo anterior de la clase pasada que si exagerábamos con la corriente acá, nosotros podíamos acá un poquito recortar esta corriente acá y hacer que circulen hasta 50 amperes, en lugar de llevarlo a 70, bajamos bastante acá, y total el torque máximo requerido nunca va a ser un requerimiento más de 40 amperes. Entonces lo podemos bajar un poquito a la corriente, pero si es de corriente controlada sería mejor para mejorar la utilización de los transistores de potencia. Entonces, por esa razón, se requiere que opere en corriente controlada. Aparte, podemos controlar el torque, porque el torque está relacionado con la corriente de la armadura. Se puede tener requerimiento de controlar, de ser un lazo cerrado, de controlar velocidad, posición y torque. Y luego, el ripple de corriente del convertidor deberá estar limitado. ¿Qué significa eso? Bueno, que la frecuencia de la fuente conmutada que controle este motor deberá ser tal que me genere un ripple de corriente. Por ejemplo, yo tengo de on-off, y esto es el 0. Y por acá tengo un valor promedio, de on-off. Bueno, lo ideal es que tenga un ripple muy chico. ¿Cómo disminuyo el ripple? Aumentando la frecuencia. De on-off, de on-off, de on-off, de on-off, y así. Yo simplemente aumentando la frecuencia he reducido el ripple de este valor a este valor. ¿Y por qué se requeriría disminuir el ripple de corriente? Porque el ripple de corriente de la armadura, es el ripple de torque. Si esta IA, por este lado era IA y por este lado es tiempo. Si esta IA tiene un ripple muy grande y va a ser el ripple de torque de tracción. Así que deberá estar limitado en el sentido de criterios que deberá tener este diseño. Esto de tener respuesta rápida sin tiempos muertos. El sin tiempos muertos me limita a la aplicación de algunos circuitos
porque durante tiempo muerto significa que los transistores no están controlando el motor. Durante ese lapso de tiempo no está controlando. Y si no está controlando el motor, se dice que el motor está en corrida libre. Y si está en corrida libre, no está siendo controlado por nada. Entonces, no es tan bueno que esté mucho tiempo en corrida libre. Y el 6, es una relación que está vinculada con el 4, que es la frecuencia de conmutación de la fuente conmutada deberá ser muchas veces mayor que la constante de tiempo eléctrica del motor. O sea, hay dos constantes de tiempo que estamos viendo en el motor, la constante de tiempo mecánica y la constante de tiempo eléctrica. La más rápida de todo es la constante de tiempo eléctrica, que está vinculada con la velocidad de crecimiento de la corriente. Entonces, si es muchas veces mayor, está vinculado también con esto, que yo, al tener una frecuencia alta, estoy haciendo que el ripple de corriente también sea muy chico. Entonces, este comportamiento que estoy viendo acá se reduciría prácticamente a un atrás. Si esto fuera extremadamente chico, digamos, ese ripple que estamos hablando. Y el convertidor puede ser unipolar o bipolar, bueno, dependerá de la aplicación. Vamos a los cuadrantes y lo que acabo de decir, que torque del motor es de este lado, que yo dibujé corriente del motor, bueno, es lo mismo. Y velocidad, que también ponía voltaje de la armadura. Vamos a ver un cuadrante de aplicación del motor. Bueno, este cuadrante implicará en el motor corriente de la armadura, voltaje de la armadura, este cuadrante, hermano. No hay freno acá. No puedo, con este circuito no puedo frenar porque no puedo, este circuito no me permite inversión de la corriente, es un convertidor back. No permite que la corriente circule al revés. Bueno, con este modelo podré trabajar en un solo cuadrante. Este modelo no es un modelo de aplicación real, digamos, porque un motor que no pueda controlar el freno no sería un driver de aplicación para el lenguaje de potencia. Al menos necesitaríamos dos cuadrantes, que es motor y freno. Pero este lo vamos a utilizar para fines de análisis de diseño, digamos. Si recordamos cómo eran los circuitos del convertidor back, bueno, el convertidor back tiene estos componentes que estamos viendo acá, tiene un transistor que conmuta, y la inductancia del convertidor back sería la inductancia de la armadura. No hay una inductancia del back por fuera. La inductancia propia de la armadura forma parte del circuito del convertidor back. Y la carga, en este caso, sería la fuerza contra electromotriz. Bueno, todo este bloque sería la carga, sería RA y EM. Bueno, en el primer paso, entonces, tendríamos, cuando la llave está cerrada, tendremos, si es ideal, si la resistencia de la armadura es 0, tendrá este comportamiento así. Pero esto no va a pasar porque la resistencia no es 0. Esta resistencia de la armadura tiene un valor 0, entonces la pendiente tendrá esta forma, la forma tendrá esta, y ya no la que habíamos dibujado en la fuente conmutada, sino será esta. ¿Será aproximada? Puede ser, dependerá de la resistencia de la armadura, el valor de la resistencia de pérdida del motor. Bueno, por acá vamos en el motor, en la fuente conmutada decíamos IL. Esto era IL, que en este caso será IA. Bueno, acá vamos a ver, entonces, bueno, en el apunte de la materia van a tener todo un análisis matemático del delta IL más, delta IL menos, de cómo llegamos a determinar la ecuación, que es muy parecida a los modelos BAC que hemos visto de fuente conmutada. Así que ese tema se lo dejo para que ustedes le peguen una mirada, pero es lo que ya hemos visto en fuentes conmutadas. Así que acá quedaría un modelo de ejemplo de simulación. Vamos a correr la simulación para entender cómo funciona esto y después vamos a volver a ese modelito para ver algunos detalles más. Aquí en el modelo de simulación ponemos el modelo del motor, que sería todo esto que está acá.
este diodo del convertidor BAC, la llave del convertidor BAC, la alimentación de entrada y un PWM en donde le voy a entrar una referencia de voltaje que será un valor del ciclo de trabajo que estamos hablando. Si este PWM trabaja entre 0 y 1, bueno, el valor que yo vaya introduciendo de voltaje de referencia será el mismo valor del ciclo de trabajo, un valor proporcional. Si estamos entrando con 0 y 1. ¿Qué vamos a ver en el osciloscopio? Vamos a ver la tensión de la armadura, la velocidad del motor, el torque electromotriz, que me conviene siempre, recuerden, el torque, relacionarlo, sumarlo con el torque de la carga. Entonces acá al torque le tendría que poner un sumador. Bueno, así que ese sería lo que estaría viendo de este lado. Vamos a ir a la simulación. No. Bueno, ahí está. Yo acá, en el modelo completo, le he agregado, le he sumado al torque electromotriz el torque de carga para ponerlo en la misma línea y la corriente de la armadura. Se le he sumado un poquito más cosas, ¿no? Y acá el PWM, en realidad, lo he generado con una diente de sierra y con un comparador con la diente de sierra. Así. Y acá le pongo el ciclo de trabajo, que sería una relación, que sería tensión de referencia de entrada del diente de sierra, sería la que está entrando acá, pero no es más que, como yo lo hago proporcional, me quedaría algo 80-10, sería 0,8. Y acá le doy un step de 2 a 5 Nm en 0,3 segundos. Y bueno, y ese sería, el modelo del motor es el mismo que estuvimos viendo, así que vamos a correr la simulación para que ustedes vean el comportamiento. Después cuando corran la simulación, fíjense en Settings, cómo está configurado, qué tipo de integración, que es el OD45, es el integrador que usamos, es el más común para este tipo de aplicaciones. Así que lean un poco sobre eso, cómo utilizar esto. Bueno, métodos de integración que tienen un montón, pero algunos son los que mejor funcionan para hacer este análisis. Digamos. El OD45 es el que más utilizamos. Bueno, acá tiene entonces la simulación. Si ustedes se fijan, hemos variado acá en 0,3 el torque de carga de 2 a 5 Nm, que es lo que estamos viendo ahí. Pasa que acá está, fíjense a qué valores se va el torque electromotriz, a valores bastante altos en el arranque, por eso hay que limitar esta corriente, por eso uno de los bloques era limitemos la corriente que no se vaya a valores tan altos. Y bueno, y acá pueden ver el PWM. Esto que ven acá medio triangular es porque he utilizado un periodo de integración bastante chico para poder simularlo rápido, digamos. Si yo utilizo un periodo de integración mucho más, yo he utilizado como periodo de integración este valor como máximo step size 1 por e a la menos 6. Si yo esto como máximo le pondría 1 por e a la menos 7 y como mínimo 1 por e a la menos 8, y bueno, y este también 1 por e a la menos 8, bueno, pero demoraría muchísimo tiempo, estaría con 15 minutos simulando. Pero tendría muy perfecta la forma de onda. Para los fines
demostrarle a ustedes, con esto alcanzaría para que ustedes vean lo que me interesaba que vean, digamos, que es este comportamiento. Estamos utilizando 10 kHz de frecuencia de conmutación. Así que pueden ver, por ejemplo, la forma de la onda de corriente. Ustedes, fíjense, vamos a hacer acá un zoom por este lado. Vamos a hacer un zoom vertical. Y ahí pueden ver, miren el ripple. Ripple de corriente, que no es muy alto. Fíjense, entre 5,5 y 6,5, ahí está el ripple de corriente. Está un poquito deformado justamente porque el periodo de integración utilizado no es el correcto. Bueno, con esto ustedes estarían viendo cómo es controlar el motor de corriente continua en un solo cuadrante. Acá estamos viendo en un solo cuadrante. Hay un detalle que me interesaría que ustedes observen y está relacionado con cómo este motor está viendo el ripple de corriente. En vez de verlo acá, lo vamos a ver en otra diapositiva que armé, que es esta, DC Power Drive 3. Es la misma que la anterior, pero le pongo un PWM de 10 kHz y en la otra le pongo lo mismo, pero un PWM de 1 kHz. Acá le pongo 1 kHz en el PWM. Y lo demás lo mismo. Entonces, perdón, lo cerré. Bueno, y después voy a correr de este lado arriba el PWM10, a continuación el PWM1 y a continuación la multiplexación de ambos. ¿Para qué? Para ver cuál es la diferencia en lo que respecta. No sé qué me está pasando, que debe minimizarlo, lo estoy cerrando. Bueno, ahí vamos a correr la simulación. También está en un periodo de integración chico, como para que no demore mucho tiempo la simulación. Grande, perdón, no chico. Un periodo de integración grande. Por eso lo corre rápido, digamos. Si no, estaría bastante tiempo simulando esto. Y acá vamos viendo cómo se va observando en uno y en otro. Ahí podemos observar, nada más que no está muy fino esto, el ripple de corriente que se observa con 1 kHz versus el de 10 kHz. Hay 10 veces de relación. Y vamos a ver abajo cómo es la comparación de ambos. Siempre recordando que el ripple de corriente es casi lo mismo que decir ripple de torque. Y sería común que el motor va vibrando. Y si ustedes se imaginan que mecánicamente va vibrando y es 1 kHz, esa vibración hasta podría llegar a ser audible. 1 kHz es perfectamente audible. 10 kHz ya no. Probablemente no sea muy audible. Bueno, ahí lo vamos a poner de este lado entre 8 y 4. Ahí tienen entre 8 y 4. Vamos a hacer lo mismo acá, entre 8 y 4. Y acá vamos a hacer lo mismo. Bueno, y ahora nos vamos a acercar por este lado. Nos vamos a ir por este lado. Y ahí pueden observar arriba, abajo y los dos. Pueden observar
que el de arriba, el ripple es muy chico, el de abajo, las tres están en la misma escala. Pueden observar el ripple de torque que está ocurriendo. Para que ustedes lo vean más exagerado esto, lo voy a achicar en tiempo para que ustedes vean lo que está pasando. Ahí parece más exagerado el ripple. Si lo veo en menos tiempo también. Ahí está. Fíjense. Arriba, un ripple de torque o ripple de corriente en 10 kHz, en 1 kHz, y ambos mostrando uno con el otro. Esto implicaría un criterio de diseño de selección de la frecuencia de conmutación de la fuente conmutada del convertidor Buck. Por ahí tienen lo que veo, digamos, como VA, omega, que sería estacionario, porque lo veo en estado estacionario, y el torque electromotriz, y ahí pueden ver el delta torque electromotriz que se está observando en ese caso. Acá está hecho un zoom, ¿no? En el apunte van a tener las fórmulas, digamos, del convertidor Buck, y van a encontrar que el delta de corriente de la armadura máximo, o sea, la relación entre entre este valor máximo y este valor mínimo posible en un caso concreto, tiempo, corriente de armadura, bueno. Bueno, ahí tendrían estos extremos que estamos viendo ahí. Bueno, esos extremos va a estar relacionado con una fórmula muy parecida que hemos visto, que era delta B sobre L por delta T, en donde nosotros esta fórmula la veíamos en fuentes conmutadas, y este valor me va a dar un valor aproximado. Como delta T no la puedo aproximar a frecuencia, porque no es igual que frecuencia, hay una constante K, que dependiendo del tipo de convertidor, me va a dar un cuarto o me va a dar un medio ese valor de K. Un cuarto va a ser para convertidores unipolares. Es decir, que el voltaje que tengo en el motor es de una sola polaridad, positivo y cero, positivo y cero. El ciclo de trabajo que esté entregando, este ciclo de trabajo que ve acá es 0,8, que vimos, el ciclo de trabajo entregado a la carga, bueno, va a estar relacionado entonces con la velocidad que voy a tener en el motor, pero esta es la relación del ripple que tengo en la carga. Ustedes pueden observar esta fórmula que está acá, que es el delta I A máximo, significa lo siguiente, que es el delta I de corriente de motor, que es el delta de ripple de par, es inversamente proporcional a la frecuencia de la fuente conmutada y directamente proporcional al voltaje de alimentación del motor. Estos otros dos parámetros no se pueden cambiar aquí, porque LA es la constante, una característica propia del motor, así que eso no lo voy a poder tocar, pero sí puedo cambiar la frecuencia dependiendo del ripple que yo requiera tener, o la tensión de alimentación, pero la tensión de alimentación, como está vinculada con la velocidad que quiera tener en el motor, no va a ser tan sencillo estar jugando con eso, porque la tensión de la armadura está dentro del loop del control de velocidad. Pero la frecuencia de conmutación de la fuente conmutada puede ser un loop o un indicio de cómo yo quiero que tenga el ripple de corriente del motor. Hay un detalle sobre esto que es lo siguiente. Bueno, en ese caso entonces se requeriría
una frecuencia de la fuente conmutada muy rápida, lo más rápido que pueda ser posible, me limitaría los transistores de potencia. O sea, este transistor que está acá, me limitaría la frecuencia máxima que podría utilizar en este convertidor. Pero hay algunos casos en donde la frecuencia se requiere que sea baja. Baja, hablo de 1 kHz, o sea, baja en esos valores, esos términos, ¿no? No 100 Hz ni 10 Hz. ¿Por qué se requeriría baja? Por lo siguiente, en el arranque o en algunos casos, en algunas aplicaciones, al motor le cuesta vencer eh, eh, el rozamiento viscoso, el rozamiento, porque el rozamiento es muy grande a bajas velocidades. El rozamiento es una constante que ustedes han visto, pero ¿qué pasa? Si yo tengo velocidad torque, el rozamiento sería algo así como esto. Perdón, cruza por cero, ¿no? Sería algo así como esto. Ese sería el rozamiento, donde tenemos 1 sobre B como pendiente. Pero pasa que en realidad el rozamiento es esto en realidad. Acá se va a valores altos y acá se va a valores altos. O sea, tiene valor muy alto en baja velocidad. Ese es el rozamiento real, digamos. Entonces, esta zona de baja velocidad, para poder vencerlo rápidamente el rozamiento, es que se elige una frecuencia de conmutación baja. Y eso me genera un ripple alto, y el ripple alto vence el rozamiento. Van a ver que en algunos controladores de motores, la frecuencia de la fuente conmutada comienza más baja que después en estado estacionario. Y eso es por esta razón. Bueno, acá tienen una comparación de el ripple de torque o el ripple de corriente del motor para 10 kHz y para 1 kHz. Pueden ver los valores, acá están los valores 5,5 amperes, 6,5 amperes. Acá serían estos dos. 6,5 acá, 5,5 acá. O sea, pueden ver que a 1 kHz como que no sería muy bueno controlar un motor. 10 kHz, bueno, ya me estaría dando algo, un ripple un poquito más aceptable. Obviamente que esto depende de la inductancia que tenga el motor, porque esta pendiente no deja de ser la pendiente de la inductancia, cuando estamos en delta on y en delta off de la fuente conmutada. Y fíjense que bastante línea recta. ¿Por qué ocurre que vemos una línea recta y las pendientes obviamente son las mismas? Que ya lo vimos en fuente conmutada que no cambia. El delta y L, o en este caso el delta y A, no cambia su caracterización siempre y cuando estemos en CCM, en régimen de funcionamiento continuo. Porque es una recta prácticamente, porque la resistencia del motor es muy baja. Entonces se puede considerar que es bastante, digamos, recta. Y acá pueden observar dos casos, para 200 voltios de alimentación del motor y para 240. Hay un cambio como fuera del offset, porque el IA cambia. El IA es distinto, o sea, no solo el delta IA, sino el IA, el valor promedio. El valor promedio es por acá para 200 y el valor promedio por acá es para 240. O sea, aumenta el ripple proporcionalmente con la variación del voltaje, que es lo que vimos en esta ecuación, aumenta proporcionalmente con VA, pero también cambia el offset. ¿Qué pasa si yo quisiera controlar el motor en dos cuadrantes? O sea, en el primer cuadrante de IA-VA, pero también en el segundo. Entonces necesito hacer un circuito con dos transistores y dos diodos. El comportamiento back va a ser, con este transistor y este diodo.
Y el convertidor bus, que es, digamos, el segundo cuadrante, lo voy a hacer con este transistor y con este diodo. Ese sería el modelo del convertidor trabajando en dos cuadrantes. Si yo quisiera estar en el primer cuadrante, bueno, tengo dos opciones acá. Por ejemplo, conmuto este transistor, cierro, abro, entre el switch 1 y el diodo 2 estaría funcionando como el convertidor back y estaría en primer cuadrante. Ahora, si quiero trabajar en el segundo cuadrante, corto el transistor y lo dejo siempre abierto y empiezo a conmutar el de abajo. Inmediatamente cuando cierro el transistor, como del lado de arriba está abierto, cuando cierro el transistor, la energía o sea, la fuerza neutra electromotriz se almacena sobre LA, RA es muy bajo, y luego cuando lo abro, EM se suma a LA y me intenta levantar el valor del VAS. Siempre lo tiene que levantar, porque si no, no circularía corriente inversa. Para que circule corriente invertida, la tensión del VAS tiene que verse levantada por quién, y levantada por estos dos componentes, por EM y la tensión que se almacenó previamente en LA. Ese 2 voltajes me intenta levantar la tensión del VAS que tenía anteriormente. Entonces acá voy a ver un offset, un delta VA. Ese delta VA al cuadrado por el valor del capacitor del VAS es la energía que estoy en este momento almacenando en el capacitor, que es equivalente o proporcional o igual, casi igual, sacando las pérdidas, a la energía que estoy tomando de la carga. Hay otra opción. La opción B sería que los dos transistores estén conmutando siempre. Cierro el de abajo está abierto, luego abro el de arriba, luego cierro y luego abro el de abajo. Serían 4 pasos, digamos. Cierro de arriba, abro el de arriba, cierro el de abajo, abro el de abajo. Si quiero que el motor esté en el primer cuadrante, deberé utilizar mayor ciclo de trabajo arriba que abajo. El de abajo sería el complementario. Por ejemplo, 0,8, 0,2. Si quiero que esté en el segundo cuadrante, será arriba 0,2 y abajo 0,8. Y dependiendo donde quiera que esté, bueno, estará por ese, dependiendo del ciclo de trabajo. Y tengo otra opción más. Se requiere que el motor esté detenido, pero de tensión con par. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero que el motor esté frenado, detenido, pero que yo no lo pueda mover al motor. Si yo quiero con la mano intentar moverlo, no puedo. En ese caso, estaría acá, en esta franja, y el motor, la corriente que circula por acá, va a ser esto. O sea, el valor promedio es 0, pero tengo esto y esto, esto y esto, que me lo llevan para un lado, me lo llevan para el otro, me lo llevan para un lado, me lo llevan para el otro, y en promedio está detenido. Pero hay una corriente que está circulando en ambos sentidos, por lo tanto, tengo un torque de freno. Y ahí también es probable que se requiera frecuencia baja. ¿Para qué? Para que esos valores sean altos. Porque si tuviera frecuencia muy alta, el ripple que estamos hablando es un ripple prácticamente despreciable. Así que si yo quiero que el motor esté detenido con par, esté frenado, ¿y para qué aplicaría esto? Y pues cuando yo necesito mover de una dirección a otra una máquina de control numérica el motor, y bueno, el motor tiene que llegar al otro lugar, pero una vez que alcanzó ese lugar tiene que detenerse, pero que no se pueda mover de ahí, cosa que es sencillo,
quede detenido con freno. Ahí es donde yo entraría, digamos, a bajar la frecuencia y hacer que el ripple sea alto. Esa sería otra aplicación. Pero en este caso los dos transistores están conduciendo, nada más que con un ciclo de trabajo complementario. Bueno, ahí tienen cómo se vería ese caso. Este circuito, que es el circuito de dos cuadrantes, tiene una adaptación, digamos, que es cuando el capacitor del bus se ve desbordado porque la inercia de la carga que estamos intentando frenar, es muy grande y la corriente que pasa por acá es muy alta y este capacitor me hace levantar valores de voltaje tan alto que estoy ya dentro de los límites máximos, que era 16 y algo, el valor máximo de tensión de un capacitor, de ultracapacitor de 12 voltios, 6,2 es el máximo posible, así que de 12 voltios podemos llevarlo hasta 15 voltios, no podemos alcanzar los 16,2. Entonces, en ese caso, si se ve desbordado, y bueno, el excedente, todo es, si sobrepasa este valor, bueno, ya hay un sensado de ese valor por este lado, por este camino, y empieza a activar un PWM y es disipativo ahí. O sea, si superamos el valor máximo digamos, de capacidad de almacenamiento del capacitor de bus, esto puede ser porque simplemente por cuestiones de costo. Yo no puedo poner un capacitor inmensamente grande porque es muy caro. Entonces yo hasta determinado valor pongo el capacitor de bus. Si se ve superado, entonces listo, entra este, digamos, circuito en donde mantiene el valor de la tensión del bus que no supere ese valor, ya directamente drenando el exceso de corriente sobre una resistencia disipativa. Ese sería un frenado mixto, que este es el frenado que generalmente tienen los motores, las máquinas de tracción eléctrica. Tienen un frenado regenerativo, pero además tienen de backup o de emergencia o de circuito, digamos, cuando está superado, desbordado el capacitor de bus, bueno, activa el frenado disipativo o dinámico. En este caso es disipativo. Bueno, acá tiene un ejemplo de MATLAB cómo sería. Yo le he tenido que poner, bueno, utilicé 20 kHz y utilicé los generador de ciclo de trabajo complementario. Pero para analizar el frenado necesitaría una condición inicial en el motor. Entonces vamos a ver ese caso. Porque si no, no puedo ver el frenado. Para poder ver que está frenando, necesito generarle una condición inicial. Vamos a abrir capítulo 7. Tengo dos, no me acuerdo cuál es el que uso. Bueno. Este es 10 kHz. Bueno, no es exactamente el mismo, pero aplicaría igual. Acá el motor le he tenido que poner los parámetros. Utilizo de nuevo valores altos aquí. Y bueno, y hago el corrido. Arriba veo la tensión de la armadura, luego veo la velocidad, luego el torque, mostrado los dos torques, el torque de carga y el torque del motor, y luego estos dos valores. Y además le cargo al motor
una velocidad inicial, que no es cero, sino la anterior a frenar. Bueno, en este caso, en particular, lo que estoy viendo es el primer cuadrante, no estoy viendo el segundo cuadrante, así que no vemos muy distinto de lo que ya estuvimos viendo antes. Esperen un segundo, que yo justo abrí uno que no tenía que abrir. Vamos a ver si lo tengo mostrado. Los cuadrantes. Bueno, vamos a ver este. No sé si lo tengo. Ahí vamos a ver. Este demora un poquito más. Fíjense, en la simulación esta, mientras se va corriendo la simulación, el valor de velocidad inicial que yo le he puesto, obviamente, no puede ser cero, porque si no yo no tendría cómo absorber la energía del motor para ver el freno. Bueno, en este caso sería esto lo que estoy viendo y cómo va bajando hasta frenar. Y el torque, fíjense, negativo. Velocidad de un valor inicial distinto de cero y cómo va frenando el motor. Y el torque negativo y va llegando a cero. Yo podría, obviamente esto es un circuito de lazo abierto, no lo he cerrado, por lo tanto no espero ver otra cosa que no sea. Bueno, ahí tengo el primer cuadrante. Y después para ver el freno, tengo que cambiar la configuración. No sé, pero bueno, acá la dibujé. Y lo único que he hecho es correr la simulación con un ciclo de trabajo al revés acá y con una velocidad inicial acá de 300, acá, de casi 300 radianes por segundo. Y el motor se frena. Yo voy a revisar si la tengo al segundo cuadrante, con freno. Si no la tengo armada, se las voy a dejar en la simulación que tengan ustedes para que no pierdan tiempo, porque si no, entonces yo no la anoté que diga 2 cuadrantes con freno. No. Bueno, la voy a armar de nuevo y se la voy a poner, pues se ve que la he borrado. Es la misma que la anterior, nada más que tienen que cambiarle el ciclo de trabajo. Nada más que está bueno que la tengan ya armada, así no se pierde tiempo con eso. Bueno, hay un caso más que es que quieran tener en los 4 cuadrantes. ¿Y qué me daría con los 4 cuadrantes? Bueno, la oportunidad de tener reversa, de tener marcha atrás y freno en la marcha atrás, porque también es importante poder frenar cuando estoy haciendo reversa. La opción más común de utilización, pues yo acá podría trabajando en los 4, o sea, utilizar en los 4 cuadrantes. Y podría ser unipolar, el voltaje que vea el motor, o bipolar. En el anterior no puedo hacer bipolar, porque el circuito es solamente unipolar, por la manera en que están configurados los transistores. Yo no puedo generar con esto tensión negativa. Es positivo y cero y es todo lo que hay.
Pero en este yo puedo generar bipolar. ¿Cómo sería bipolar? Y cierro estos dos transistores, luego abro esos dos transistores, luego cierro la otra rama, luego abro la otra rama, luego cierro los dos transistores y así sigo y es bipolar. El motor ve tensión positiva y negativa. Pero no es la más utilizada en los controladores de motores. La más utilizada es unipolar. ¿Y cómo sería? Bueno, la primera rama es igual que la que vimos. Primer paso. Segundo paso, cierro por acá. Es decir, hago un cero en el motor porque es un cortocircuito. Segundo paso, tercer paso, vuelvo a cerrar así. Tercer paso. Cuarto paso, esperen un segundito que me confundí. Volvemos. Primer paso así. Segundo paso, así. Tercer paso, ese transistor 2 que está cerrado, lo dejo cerrado y cierro así. Ese es el tercer paso. Luego, el de arriba que está cerrado, lo dejo cerrado y el de abajo que tengo cerrado lo abro y cierro por arriba. Entonces, eso sería unipolar, primer cuadrante. Unipolar, segundo cuadrante, lo mismo que lo que acabo de mencionar, es decir, esto. Ese sería el primer cuadrante o el segundo cuadrante, pero dependiendo del ciclo de trabajo que utilice, es primero o segundo. Es decir, si esta rama tengo mayor tiempo que los ceros, estoy en el primer cuadrante. Y si esta rama, si los ceros es mayor tiempo que esta rama, entonces estoy en el segundo cuadrante. Esa sería la idea. Acá muestro cómo. Acá tengo mayor tiempo en la rama vertical, que sería esta así, que 1 de 4, SW1, SW4, mayor tiempo que el 0. Eso sería primer cuadrante. Y segundo cuadrante, lo mismo, pero mayor tiempo en el 0 que en el 1. Y ahí estaría en el modo freno. Y ahí tienen un modelito de los 4 cuadrantes en donde se explica cómo está funcionando, y estaría utilizando una salida para los bloques de los transistores de arriba y una salida para los bloques de abajo, pero este sería bipolar. Este es un circuito bipolar. Para hacer un circuito unipolar tengo que hacerlo un poquito más elaborado el PWM, no es tan sencillo. Este es muy fácil, pero bipolar. Y ahí tienen el comportamiento, y bueno. Vamos a decir algunas conclusiones sobre este modelo, digamos. Acerca del ripple de torque del motor. Está vinculado directamente con la frecuencia de conmutación de la fuente conmutada que ustedes utilizan. Entonces, la fuente conmutada es, sí, ¿alguien necesita hacer una consulta? Te escucho, si alguien preguntó algo. Bueno, continúo. Tengo dos posibilidades entonces en este modelo, en este circuito, que es K, un medio, y K, un cuarto. Esta es la forma que voy a tener cuando es bipolar, cuando la tensión es positiva y negativa, y el ripple obviamente va a ser mayor. ¿Qué vamos a ver la clase que viene? Bueno, vamos a cerrar este caso mostrando control en lazo cerrado del motor y, bueno, algunas características y algún ejemplo de controlador. Yo voy a ver si esta parte de control la dejo junto con el control de fuente conmutada y muestro todo lo que es control, porque la idea y las características de cómo
hacer los controladores para controlar tanto fuente conmutada como motores, es la misma idea. Por ahí me va a convenir hablar sobre control aplicado para los casos digamos, de aplicaciones como es esto, o el caso de fuente conmutada, que sería un convertidor, con las técnicas del controlador, mostrados todos de una sola vez. Voy a fijarme si me conviene esto mostrarlo en la clase que viene, dejarlo, limitarlo solamente en control de motor de corriente continua y dejar otra clase para el de fuente conmutada, o seguir adelante y después ver todo de una sola vez. Voy a ver la clase que viene qué es lo que me conviene, y vemos cómo seguimos con esto. Pero es probable que, bueno, que haga un cierre sobre tema de control ya la clase que viene. ¿Preguntas? Aquí vamos a dejar esto porque el controlador me va a llevar un tiempo explicar. Bueno, vamos a concluir. Lo que hemos visto hoy entonces es convertidores o circuitos de electrónica de potencia para controlar motores. Y básicamente lo que hemos visto es que vamos a utilizar fuentes conmutadas. El punto de la fuente conmutada sería, bueno, cuál es la frecuencia que vamos a utilizar y qué es lo que ve en la corriente de los transistores. Lo que va a ver en la corriente de los transistores es la corriente del motor. Así que, dependiendo del modelo que utilice, yo tendré que hacer un loop de corriente acá, leyendo la corriente que está circulando por el motor, para hacer un circuito de lazo cerrado, para limitar los valores de corriente, porque esos valores de corriente que están pasando por el motor, están pasando por los transistores. Así que, pero no en el freno. En el freno, cuando freno el motor, tendría que dejar pasar toda la corriente que esté disponible y obviamente, si ya se ve desbordado el capacitor, activaré el otro transistor extra que tengo, sería un transistor de ayuda para la saturación del capacitor de base. Bueno, con esto cerraríamos hoy. Si tienen preguntas para hacer, estoy a disposición. Pueden Profe, la preguntar lo que única quieran. parte de diseño que vimos acá sería el tema del capacitor, ¿o no? Y más o menos preguntas con respecto em, a cómo son los modos de funcionamiento, Sí, sí, como porque para hacer un resumen. el circuito, digamos, los circuitos de los años 80 para atrás eran con tiristores, porque en general tomamos la red eléctrica de alterna, la rectificamos en modo no controlado, y después, o en modo controlado, perdón, y con el mismo modo controlado, utilizando el convertidor dual, podíamos hacer un control en los 4 cuadrantes y utilizar ser un motor directamente del alterno. Pero ese tipo de circuito ya dejó de utilizarse, se utilizan este tipo de convertidores que serían de 2 cuadrantes y de 4. Serían un puente completo con una ayuda auxiliar y este bloque, digamos, con una ayuda auxiliar, que sería un bloque de convertidor back boost o back boost, o un convertidor bidireccional. Este es un convertidor direccional, es un mix de lo que vimos en fuentes conmutadas, una mezcla de reductor y elevador, pero es bidireccional, la corriente es bidireccional. Fuente conmutada, como la habíamos visto, no era bidireccional, este sí, porque se requiere que sea bidireccional, que la corriente vaya al motor y salga del motor. Y después, bueno, las características de cómo manejar el ripple de torque y la frecuencia. No es tanto, es bastante básico controlar un motor de corriente. Pero el método de control van a ver que tampoco es tan, porque nosotros tenemos que controlar posición, velocidad, torque. Son tres cosas que tenemos que controlar. Nos vamos al controlador. Recuerden que habíamos caracterizado el motor de corriente continua y la caracterización era algo así. De plano S,
dos polos complejos conjugados, y si modificábamos la corriente de campo o hacíamos debilitamiento de campo, esto se trasladaba en dos polos de este lado, que ya no eran complejos conjugados. Pero hacer un controlador, con el caso anterior, con este, hacer un controlador así, ustedes pueden ver que no hay polos en el origen. Y si no hay polos en el origen, el error en estado estacionario nunca va a ser cero. Entonces, cuando yo controle la velocidad siempre se va a ver afectada por otros parámetros del motor. Y de hecho lo mismo, cuando hay variación del torque, la velocidad cambia porque no es posible controlarla. No es posible hacer un sistema de control solamente con una constante proporcional, cerrando el lazo, sino que tengo que aportar componentes a este bloque, digamos, a este modelo de Laplace, para poder hacer el controlador y llegar a un error en estado estacionario en la velocidad. Yo quiero tener tal velocidad y le introduzco un set point de velocidad. Del otro lado, la velocidad tendría que alcanzar lo que pido, con error en estado estacionario cero. Eso no va a ser posible así con este. No le agrego algo al controlador. Y eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál es el rango de frecuencias práctico en el que trabaja? O sea, en el que deberíamos implementarlo. Y de 20 a para frenar con torque 1 kHz detenido con torque. Y para trabajar en estado estacionario es de 20 a 50 kHz. Perfecto, gracias. Puede ser más alta, pero ya tengo muchas pérdidas en los transistores, tengo que poner transistores muy caros. Entonces, depende de la tensión de base. Acá tengo 240, yo todavía podría poner MOSFET. Pero si yo acá tengo una tensión. En general, la tensión de alimentación de los motores de corriente alterna no es alta. No es alta. Entonces, no tendría ninguna limitación en poner MOSFET. Bueno, si no hay más preguntas, cierro detengo la grabación y, bueno, quedo a disponibilidad de otras preguntas que quieran hacer. Por mi parte, ninguna, todo muy claro. Bueno, listo, entonces nos vemos la clase que viene.